Toda la humanidad podría caber aquí dentro. Somos los más miserables de los seres creados si no hay nada que nos pueda comportar esperanza. Porque es evidente que nos vamos a morir, no nos vamos a salvar de esto. No hay esperanza, por tanto, no hay ninguna otra cuestión que pueda mejorar esa perspectiva. No hay nada que pueda hacer un planteamiento un poquito más elevado. Me voy a morir, vivo lo mejor posible y adiós muy buenas. Eso es lo que quizás impera más. Pero el Señor nos dice que sí hay una esperanza, que sí hay una realidad y que Cristo resucitó, que hizo lo más antinatural que podríamos pensar. Si ya os digo, ya es ilógico, entre comillas, que la vida se acabe y nos muramos, todavía es más ilógico que una vez acabados volvamos a vivir. Y ya os digo, y los apóstoles no fueron excepción a ese choque. Les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Ahora, tal vez nos pasa a veces a nosotros como a ellos, aún como a María, Juana, María Magdalena. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra visión? ¿Cómo nos comportamos? ¿Como esperando a uno que está vivo y lo buscamos entre los muertos? Los muertos somos todos los que estamos aquí. Espiritualmente somos muertos todos aquellos que no hemos creído que el Señor murió y resucitó por nosotros, pagando por todos nuestros pecados. Quizás buscamos las cosas excesivamente entre los muertos, aunque Él está vivo, aunque Él vive, Él resucitó y no va a poder volver a morir, no hay pecado. En Él, como os decía, viendo la raíz de la enfermedad, la causa, el virus maligno sería el pecado. En Él no existe. Él no tiene, por tanto, no está sujeto, no tiene esa enfermedad de la muerte que nos tiene postrados, en teoría, para siempre. No la tiene en Él. Por tanto, Él pudo vivir. Y esa es la esperanza. Y eso es lo que podemos recordar. Pero eso es también lo que tenemos que mirar. ¿A dónde? A aquel que vive. No busquemos entre los muertos. Los muertos lo que nos pueden dar es lo que estábamos comentando. Una esperanza muy relativa. Una esperanza que dura lo que dure nuestra vida, que no sabemos cuánto será. Una esperanza fundada en que no nos vayan muy mal las cosas aquí en la tierra, porque a 4 días que vamos a vivir, no, pues lo pasamos lo mejor posible. Queda muy corto. Es muy triste tener ese planteamiento únicamente. Claro que a todos nos gusta vivir bien. Cuantos menos problemas tengamos, mejor. Cuanto más nos favorezca el entorno, más feliz será nuestra vida. Y cuanto más podamos durar en plenitud de facultades, pues todo eso que tendremos. Eso no lo vamos a negar, pero se acaba aquí. En el momento en que se tuerza cualquiera de esas cuestiones, nuestra vida va a ser un fracaso, o no, o hay alguien que ha vencido a esa enfermedad irresoluble. Hay enfermedades terribles, hay enfermedades que han acabado con mucha gente y acaban con la vida de muchas personas. Los avances médicos han permitido que enfermedades que, si bien muchos años atrás antes eran incurables, hoy son perfectamente controladas. Y aún enfermedades que en su eclosión fueron terribles, hoy en día se han vuelto simplemente crónicas. Por ejemplo, el SIDA, que en su momento, cuando empezó a ser conocida y toda su explosión era prácticamente incurable, era una sentencia. Hoy en día es una enfermedad que puede sobrellevarse con todos los achaques que queramos, pero bueno, pero hay una que no tiene solución. El cáncer también. Hoy en día ha evolucionado mucho la medicina y nos permite curar muchos casos de cáncer. Todo lo que queramos, pero hay una enfermedad que nunca podremos curar. Hay una enfermedad que esa sí que no tiene remisión. Y por lo que vamos a pasar todos, y esa es la muerte. Por eso os digo, podemos esperar algo más, o esperar a que nos llegue esa enfermedad y ya os digo, si no hubiera sido, pues qué bien o qué mal nos ha ido la vida. No, hubo uno que al no tener, no puede contraer esa enfermedad. El virus que la produce no le puede atacar. El pecado no tiene nada que ver con él. Él, por tanto, la ha vencido. Y ahora nosotros, a través de él, podemos tener victoria. Podemos tener la esperanza, y no solo esperanza, la seguridad
de que por algo estamos aquí en esta tierra. Hay un propósito para cada uno. Hay un propósito a cumplir aquí. Hay un propósito también por la eternidad. La vida no se va a acabar aquí. El cuerpo muere, el cuerpo se deteriora, el cuerpo desaparece, pero aún el cuerpo tiene que resucitar. Y eso esperamos, y eso están esperando todos los millones de personas que han creído en Cristo a lo largo de la historia y que ya han partido de este mundo y que esperan que esa redención que el Señor hizo sea completa. Tienen ya esa vida eterna, pero están anhelando que su cuerpo pueda ser resucitado también para que esa obra perfecta de Cristo sea culminada. No falte ningún detalle. El Señor nos ha redimido en cuerpo, alma y espíritu, también en cuerpo. No solo estaremos con el Señor en nuestra parte espiritual, sí, tenemos un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual. No sé definirlo, yo no lo sé cómo será, pero así nos lo dice la palabra. Pero ese cuerpo tiene que ser redimido también. Ese cuerpo está esperando. Ese cuerpo ha sido, sí, derrotado, pero una derrota temporal, porque hubo uno que venció la muerte. La muerte está vencida, y si sabéis, si conocéis, al final de Apocalipsis también nos dice que el infierno y la muerte serán echados en el lago de azufre. Son los últimos enemigos que serán echados definitivamente. Está derrotada ya. Tiene aún facultad, sí, ejerce y tanto, pero no es indefinido, no es definitivo ese estatus que de momento tiene. El Señor ya lo ha vencido. Y tenemos esa seguridad que estamos aquí, pero que estaremos por siempre con el Señor por toda la eternidad, con un cuerpo nuevo, con una situación nueva, estando con aquel que venció al pecado y siendo imposible que allí en su presencia pueda volver a existir el pecado, porque también ha sido derrotado, porque ha sido echado fuera. Porque la obra de Cristo, que en esos días de Semana Santa hemos recordado, pudo vencer. En las enfermedades a veces hace falta una vacuna o una determinada medicación para erradicarla. Bueno, la medicación, la vacuna, la solución a ese virus tan destructor que era el pecado, fue la cruz de Cristo. Lo hemos recordado ahora en Semana Santa, como os decía, coincidiendo con la Pascua hebrea. En ese momento el Señor llevó a cabo esa obra perfecta. Y eso es lo que nos da la seguridad, la garantía de que somos salvos, de que para siempre estaremos con Él, de que aquello que impide de que yo viva, que me lleva a la muerte, ha sido ya vencido y ha sido derrotado por Cristo. En mí mismo no puedo hacer nada. Yo no puedo acercarme al Señor y decir, Señor, tú ves mis méritos, tenlos en cuenta, y por mis obras o por mis lo que sea, dame la salvación. Ninguna obra del ser humano tiene ninguna consideración delante de los ojos de Dios. Por eso os decía, es la costumbre, la cultura que nos acompaña de enaltecer determinadas cosas que son secundarias y al revés, rebajar muchas cosas que son fundamentales. El alcance del pecado, ni aún en la tradición católica, no llega a ser lo que la palabra nos define. Como os decía, bueno, si hemos hecho algún pecado nos confesamos y punto, no tiene más trascendencia.